en el tiempo de latencia del efecto farmacológico. La siguiente, porfis. Espera, es que no quiero cambiar. Me voy a salir y la voy a presentar del documento porque no me deja cambiar. Creo que sí se pudo, ¿no? Sí, empezó a pasar hace ratito. Ya, creo que ahora sí. ¿Está en objetivo? Ok. Sí. Ok. Ok, bueno, como objetivo tenemos comparar la influencia de las vías de las vías de administración en el tiempo de latencia de los tres efectos farmacológicos del pentobarbital sódico en la rata. Ojo, no fue rata, fue ratón, chicos, ¿eh? Mucho cuidado. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó, muchachos? No nos escuchamos. No, es que ya se Es quedó que otra no se vez ahí, mueve. profe. Espere. Profe, Mande. hay una compañera que está teniendo problemas No, I used to con practice su basketball, but I luz y no. se está conectando por Thank los you. datos de su hermano, pero no ha podido hacer el examen. Ah, ok. Bueno, ahorita lo platicamos el doctor y yo. A ver qué podemos hacer con esta muchacha para que no pierda el examen, no pierda el examen Yes, por los problemas de la luz. medicine I don't like Sí. Gracias, profe. are except No, ¿de qué? ¿Quién es la compañera, perdón? ¿La que tiene los problemas? Se llama Jenny García. Sale, gracias. Profe, ¿o hay la posibilidad de que usted pueda compartirnos la pantalla, por favor? Es Sí, que tenemos dificultades técnicas. ¿qué equipo son, perdón? El equipo 3 a 4. ¿Cuatro? El 4, profe, sí. Archivos, seminarios. Ujú. Ahí ya se ve bien. Muy Gracias. bien, adelante. Bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ya, otra vez, el objetivo es comparar la influencia de las vías de administración en el tiempo de latencia de los tres efectos farmacológicos del pentobarbital sódico en el ratón. Bueno, en este caso, para esta práctica tenemos como hipótesis que si sabemos que el tiempo de latencia de un fármaco sea modificado por la vía de administración elegida para suministrarlo, de acuerdo a las características del fármaco y las características fisiológicas del sitio de administración,
Entonces, podremos notar o habrá una diferencia del tiempo hasta que se observe el efecto farmacológico del pentobarbital sódico sobre la rata El ratón. y en NIH, de acuerdo con la vía de administración intraperitoneal. Ah, sí, ¿no? La rata, sí, sí. De acuerdo con la vía de administración intraperitoneal, intramuscular, subcutánea o oral, seleccionada para esta práctica. Bueno, yo les voy a hablar acerca de el compuesto químico que ocupamos, que en este caso es un barbitúrico sedante llamado pentobarbital sódico. Eh, bueno, lo que tenemos que saber, bueno, importantemente es que es de acción corta a intermedia, produce todos los grados de depresión reversible de la actividad de todos los tejidos excitables. Sus aplicaciones terapéuticas pueden ser insomnio, sedación, tratamiento de urgencias a convulsiones. También tiene como efectos adversos la disminución del impulso, no, pues sí, del pulso respiratorio, la presión arterial, la frecuencia cardíaca la disminuye. Y pues bueno, algo importante de mencionar aquí es que no es analgésico. Por su composición química es altamente lipofílico. Y pues si hablamos de su absorción, que es lo que nos va a importar aquí para poder comparar los tiempos de latencia, es que pues se absorbe fácilmente pasando a la sangre y combinándose con proteínas. Los barbitúricos también pueden ser fácilmente absorbidos por el tracto gastrointestinal y pues yo creo que por el momento eso es lo único que voy a comentarles del fármaco. Eh, Como el profesor nos había recomendado, era que tuviéramos los tres efectos farmacológicos del fármaco en una sola gráfica para poder analizar bien qué es lo que estaba pasando. Como ya se comentó, este fármaco puede tener un efecto de sedación, hipnosis y anestesia. Estos efectos farmacológicos se pueden presentar según la concentración del fármaco que se tiene. Pero algo que cabe recalcar es que la administración o la dosis que se utilizó me parece que fue de 42 miligramos por kilogramo de peso. Entonces se utilizó la misma para todas las vías de administración. Y bueno, en este caso, en el efecto de sedación, eh, podemos ver que como tal, sí hay diferencias significativas, pero eso ahorita lo vamos a comentar más adelante. En el caso de la hipnosis, también parecería que hay diferencias significativas, pero pues no encontramos como tal alguna. Y en anestesia, también se puede decir que hay diferencia significativa, pero solamente en dos grupos, que más adelante se les va a explicar. ¿Qué es lo que recolectamos aquí? Los datos que recolectamos es el tiempo de aparición de los efectos. Como se fueron observando, se fueron anotando y así fue como pudimos realizar este gráfico. Los tiempos se tomaron en segundos y se pusieron a comparar todas las vías de administración, que en este caso fue la oral o intragástrica, la intraperitoneal, intramuscular y subcutánea. Mi compañero les hablará acerca del análisis estadístico y de las diferencias significativas que hay en cada grupo. Ok, bueno, para esta gráfica tenemos que encontramos diferencias significativas en el efecto de sedación para la parte de la vía oral contra la vía de intraperitoneal. Además, una diferencia significativa en la parte igual en el mismo efecto de sedación, pero por la parte de la vía subcutánea con la vía intraperitoneal. En este caso se realizó una ANOVA unifactorial, comparando los errores estándar con una P menor a 0.05 para demostrar que habrá una diferencia significativa. En este caso, ya no veo. ¿Qué dice ahora? Bueno, se demostró que había una diferencia significativa de la presencia de la sedación por la vía oral con una P de 0.0299 y la vía IP versus la subcutánea, nada más que no alcanzó el valor, pero también una diferencia significativa. En este caso también podemos observar que para la anestesia sí hay una ligera diferencia significativa, solo que se nos pasó a anotarla y bueno, la quería señalar aquí, porque al final estamos haciendo una prueba no unifactorial,
también una prueba de Tukey post hoc, también creo que faltó en la instrucción. Y bueno, pues también aquí podemos ver, notar la diferencia significativa que estaba en anestesia, tanto en la vía intraperitoneal, que se puede marcar aquí, como en la vía subcutánea, vía subcutánea. Son una diferencia significativa que se encontró en la parte del efecto de anestesia. Y bueno, en este caso, pues determinamos que así era, y más adelante se va a explicar por qué es que se dio estos diferentes diferencias de acuerdo a la fisiología del sitio y aparte de la farmacología, de farmacodinamia del pentobarbital sódico. Bueno, hablando un poco sobre la vía intramuscular, podemos observar que, bueno, el pentobarbital sódico, hay que mencionar, como ya lo dijo mi compañera anteriormente, es un fármaco altamente lipofílico. Entonces, esto hace que se absorba rápidamente cuando se introduce por vía intramuscular. El tejido muscular está muy vascularizado, entonces esta vía es rápida. Sin embargo, podemos observar que es un poquito más lenta que la intraperitoneal, a pesar de que, bueno, ambas tienen una alta vascularización. Sin embargo, en el peritoneo hay más de esta vascularización. Por lo tanto, por vía intramuscular sí es rápida, pero no tanto como con la intraperitoneal. Y podemos observar lo mismo en los tres efectos, que es la segunda vía más rápida. Ahora, hablando un poco acerca de la vía oral, la desventaja que tiene esta vía es que puede sufrir el fármaco un efecto de primer paso. ¿A qué se refiere? Que al llegar al hígado se biotransforma. Entonces, esto no permite que se absorba del todo o que no sea tan eficiente. Por lo tanto, en esta observamos un mayor tiempo de latencia que por las demás vías. Aunque si nos damos cuenta, ambas, tanto vía oral como vía subcutánea, es muy similar en cuanto al... Bien, pues bueno, hoy vamos a hablar sobre la vía intraperitoneal. Bueno, en este caso tenemos que hubo una sedación, pero no hubo hinopsis y anestesia. Esto se debe a que cada una de las ratas y parte del experimento son diferentes. Bueno, las ratas son diferentes y están, bueno, ¿cómo se puede decir?, propensas a pequeñas variaciones con las reacciones a los fármacos entre sí. Esto sí podía influir en el hecho de que la rata presenta una cierta tolerancia a los efectos causados por el pentobarbital, o también puede influir la sensibilidad del análisis para determinar el estado de hipnosis de la rata. En las tres ratas se encontraron anestesia, en las tres que se encontraron anestesiadas, esto se debe a que el pentobarbital sódico tiene que vencer menos barreras biológicas para llegar al torrente sanguíneo, por lo que llega de esta manera, es más rápida, al tener un efecto más durable, y disminuye, y puede que el efecto de anestesia por la consecuencia o algún otro motivo de la rata o de la tolerancia, la mayor parte de la dosis administrada se distribuye en el torrente sanguíneo, llegando a las partes del sistema nervioso central. Ahora tenemos sobre la vía subcutánea, los efectos farmacológicos de esta vía de administración que tuvo un mayor tiempo de latencia fue esta vía subcutánea, a excepción donde la vía presenta un tiempo de latencia ligeramente mayor al realizar la prueba de ANOVA. Podemos decir que para el efecto del sedante de sedación e hipnosis, existe una diferencia significativa de los tiempos de latencia entre las diferentes vías, que sería la intraperitoneal e intramuscular.
Y para el efecto de anestesia de diferentes, de anestesia, la diferencia significativa solamente se encontró sobre las vías subcutánea e intraperitoneal. Ok, y bueno, como conclusión podemos ver que se demostró que las diferentes vías de administración van a influir en el tiempo de latencia del efecto farmacológico del pentobarbital sódico. Esto va a evidenciar que la vía intraperitoneal e intramuscular son de menor tiempo de latencia en los ratones. Algo muy importante que comentó mi compañera Roxana y a mi parecer estuvo pues muy interesante fue la vascularización. Y bueno, es que este término usualmente suele confundirse mucho con otros, ¿no? Y lo único que queremos es aclarar que la vascularización es que entre más vasos sanguíneos existan en el sitio de administración, va a ser más fácil el proceso de absorción. Esto debido por que también va a haber mayor irrigación sanguínea y esto, pues, como sabemos, va a favorecer la irrigación, bueno, la absorción. Y bueno, lo importante aquí es que este término no debemos de confundirlo con flujo sanguíneo debido a que pues eso es algo totalmente distinto, ¿no? Esa es la cantidad de sangre que eyecta el corazón, pues hacia la aorta por minuto. Y eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o deseen comentar algo. Primero, chicos, preguntas para sus compañeros. Sí, muchas. Este, en tanto su análisis estadístico como en la gráfica que hicieron. Porque, por ejemplo, nosotros al hacer el análisis estadístico nos salen muchísimas más diferencias que las que tienen ustedes. Y la gráfica, según yo recuerdo, bueno, en lo que nosotros hicimos en el eje de las X, pusimos las vías de administración y no los efectos. Entonces, sí tengo como varias dudas en ese aspecto de cómo realizaron su análisis estadístico y bueno, sí, sus gráficas. Por dos, porque, bueno, no somos del mismo equipo, pero nosotros no hicimos una post hoc, hicimos nada más uno, o sea, que fue el estudio de Mancule, no usamos la que creo que mencionaron, la de Tuki, ¿no? Sí, bueno, ustedes mencionan bien. Lo que está en la parte de las X son las vías de administración. Simplemente los efectos farmacológicos son los tres grupos que trabajamos. Entonces, como aquí ves, el morado pues es la vía oral. Y así se respeta. Simplemente lo hicimos como que agrupando las tres gráficas que hubiéramos presentado. También el análisis estadístico, sí creo que hubo una confusión. La prueba que utilizamos fue, espera, aquí la tengo. Crustal Was, así, bueno, así me aparecía como tal en el programa. Y lo que hicimos fue hacerla por separado. ¿A qué me refiero a hacerla por separado? Manejamos los datos primero de sedación, luego de hipnosis y luego de anestesia. Ya que cuando intenté hacer el análisis estadístico con este gráfico que están observando, no me aparecía diferencia significativa entre ningún grupo. Así que decidí hacerlas por separado. Pero sí hay fallos en el gráfico, como pueden observar. Sí, pero entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál sería el análisis estadístico correcto? ¿El que hicieron ustedes, el que mencionaron, o un estudio en Mancule? Pues a mí el que me marcó las diferencias significativas, te repito, es el Cruz-Cal-Walsh. No sé, la verdad no recuerdo cuál mencionaste que hicieron ustedes. Y te repito, ese es el que usamos nosotros y ahí fue donde marcaron las diferencias. Sí, nosotros incluso con SNK sí nos marcó también diferencias. Bueno, es que ahí será algo que tenemos que discutir también con los profes, porque para estas diferencias significativas, la gráfica que estamos mostrando aquí sí está resumida, pero sin embargo, para cada vía y para cada efecto, lo hicimos por separado. Entonces ahí, por ejemplo, para la que ustedes mencionan, separado nos daba dos opciones, la SNK para tanto sedación, hipnosis, anestesia por las 4 vías,
pero por lo hicimos conjunto, no nos daba la opción de la nova unifactorial. Entonces ahí nos marcó que para cada una tendría que ser Tuki. Entonces nos dio igual diferencia, pero no sabemos cuál es la correcta. Muy bien, ahorita no se apuren, porque justamente la elección y el diseño del análisis estadístico fue un gran reto esta semana para todos ustedes. Y no nada más para este grupo, en general para los 4 grupos, ¿sí? Entonces, para allá vamos a ir, hacia allá van a ir nuestras observaciones para que todos estemos en el entendido. Pero aparte del estadístico, ¿tienen algún otro tipo de pregunta? No, todo es de estadística. Sí, bueno, sí, es que sí estuvo bastante raro. Bueno, yo sí me estresé con eso, la neta no pude. Sí, profe, yo también no sabía Bueno. qué tipo de análisis. Ahorita vamos para allá. Por 1000. Tienen, F en el chat, tienen entonces algún otro tipo de dudas en cuanto al contexto, la discusión, cómo la abordaron, les gustó, no les pareció, encontraron otra cosa, antes de que el maestro y su servidor tomemos la palabra. Y todos, no, ya explica estadística. Ok. Muy buena la presentación, profe. Muy bien, chicos, bueno. Ok, vamos a empezar ahora con esta rompedera de coco de la estadístico, porque sí ha sido, creo que, bastante complejo para ustedes, pero no se preocupen, no es algo imposible y no es cosa de perderle el miedo. ¿Y cómo le perdemos el miedo a las cosas? Pues conociéndolas, aprendiéndolas. Maestro, hay algo que, pues yo creo que podemos empezar desde la hipótesis, ¿no, maestro César? Yo estoy de acuerdo, doctor, que empecemos desde la hipótesis porque yo sí tengo una infinidad de preguntas para el equipo y para el grupo en general. No sé si quiere empezar usted y después continúo yo para que entonces, Claro. Aquí, chicos, ¿qué ven ustedes que se puede mejorar de esta hipótesis? Bueno, ahí está nuestro error de rata y es ratón. Y fue un error que mantuvieron en toda la presentación, ¿no? En los gráficos, en el pie de figura, en el título, ¿sí? Digo, también es esta parte de, experimentación ratas de laboratorio. Pero ojo, recuerden que también la especie influye como factor biológico en la manifestación o no de un efecto farmacológico, ¿sí? Incluso va a ser distinto un tiempo de latencia de cualquier efecto farmacológico que observemos en una especie de pequeño tamaño, como los ratones, a un perro, a un homínido o a una rata. Entonces, sí no podríamos como nada más decir, me equivoqué, porque entonces toda la hipótesis va en función de qué especie animal, de qué edad, de qué rango, de qué género, por cuál vía. ¿Sí? Entonces, ojo con eso nada más. Además de la rata y que era ratón, ¿qué otra cosa ustedes pudieran mejorar? Aquí con la hipótesis de sus compañeros. Bueno, yo creo que tiene mucho repetido la palabra administración. ¿Ok? Y siento que de cierto modo está muy general la primera parte antes del entonces, ¿no, profesor? Exactamente. Aquí lo que les faltó a sus compañeros es ser más contundentes en decir, yo creo que esta va a ser la que tenga el menor tiempo de latencia en comparación con las demás. ¿Y cómo espero que estén las demás? Sí, porque aquí queda como, pues sí, va a afectar porque pues por cualquiera de las vías se modifica, ¿no? Pero ¿cómo? Se modifica incrementándose ese tiempo de latencia, disminuyéndose. Y siempre recuerden comparar, o sea, en la parte de los resultados esperados es, bueno, si yo ya estoy diciendo en la parte teórica que yo espero un mayor tiempo de latencia para los efectos del pentobarbital sódico administrado por vía intraperitoneal, por esta característica de la vascularización, ¿sí? De la alta vascularización y un tiempo de latencia menor en comparación con el tiempo de latencia, ¿sí? De la vía intramuscular, subcutánea y al final la oral. Incluso lo pudieron haber hecho de la que menos tiempo de latencia tenga a la que más tiempo de latencia ustedes esperarían observar. ¿Ok? Maestro, por favor. Gracias, doctor. Pues sí, aquí pues es importante destacar, como lo comentaba el doctor, pues cuál era la vía que ustedes esperaban que hubiera tenido el menor efecto, bueno, el menor tiempo de latencia. Y también haber mencionado justamente en los antecedentes, pues, qué es la vía de administración, porque es importante que ustedes sepan qué es una vía de administración. Muchas veces se han confundido con este término
y han comentado que la vía de administración es la que tiene el efecto farmacológico, ya sea el tiempo de latencia o ya sea algún tipo de parámetro farmacocinético, cuando realmente no es así. Hay que recordar que, que lo que viene siendo la vía de administración es el sitio anatómico donde se deposita el fármaco para que posteriormente, ¿qué suceda? Pues atraviese las barreras biológicas, llegue a torrente sanguíneo y pues, finalmente llegue al sitio blanco donde va a ejercer el efecto terapéutico deseado. Entonces, con esos antecedentes, mencionando lo que ustedes ya conocen por definición de vía de administración y tiempo de latencia, entonces, ¿qué esperarían o qué se esperaría? ¿De acuerdo? Es la forma en la cual se puede modificar esta hipótesis, que en sí tiene esos antecedentes, pero hay que cambiarle un poco la sintaxis en este sentido y dar una mejor idea acerca de lo que se está explicando, ¿de acuerdo? Esa sería mi observación con relación a con relación a la hipótesis. Sí, incluso, chicos, hicieron mucho hincapié en las características fisicoquímicas del fármaco. Realmente el objetivo de la práctica era considerar estos factores, o sea, esas características fisicoquímicas. No, era la comparación de las vías de administración. Exactamente, porque el fármaco es el mismo para todas las vías de administración. Sí, entonces, justo como les decía el maestro, recuerden que en la primera parte, en el sustento teórico, tienen que decir aquellas cosas que de la teoría yo pueda tomar, que estén relacionadas con la variable que voy a medir para sustentar esa parte teórica y después suponer los resultados esperados. ¿Dudas hasta aquí? ¿Equipo? No. No. No, profesor. Bien. Recuerden que esto es para mejorar, chicos, nada más. Pregunta, ¿esta práctica tenía fundamento químico? No, profe. Ojo con eso, porque también en el reporte no todas las prácticas tienen fundamento químico. ¿Sí? En lo particular, esta práctica no llevaba fundamento químico porque no vamos a hacer reacciones colorimétricas, de cuantificación ni nada. Nada más es administrar una dosis por distintas vías y medir el tiempo de latencia. Maestro, ¿algún comentario aquí? Pues bueno, ya que están retomando estas características fisicoquímicas que aunque usted ya se las mencionó, no eran relevantes para la práctica, aquí sí yo tendría la primera pregunta. Si el pentobarbital sódico se absorbe por tracto gastrointestinal, ¿esto a qué se debe? Mencionando características fisicoquímicas, equipo. ¿Cuál sería la... A ver, dime, Daniel. ¿Puedes repetirlo, por favor? Que si ustedes están considerando las características fisicoquímicas del fármaco, a pesar de que no fueron estudiadas, ¿por qué razón se absorbe por tracto gastrointestinal? Si es lipofílico. Aquí está mencionando que es altamente lipofílico. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual, valga la redundancia, se está absorbiendo el fármaco por esta vía? Porque tiene mayor facilidad para atravesar las membranas. Ajá. ¿Y qué más? ¿Nada más eso? Digo, estamos ya se metieron ahorita con esta parte que realmente les dijo el doctor no era relevante, pues entonces ahora sí, aquí viene la primera pregunta, ¿no? Entonces digo, ustedes solitos se ponen la soga al cuello, chicos. Nosotros no hacemos nada de eso. Ustedes solitos se ponen ahí la soga al cuello, entonces ahora, pues, les toca, ¿no? Les toca, ahora sí que, entre comillas, pagar los platos rotos. ¿Equipo? Otra razón también es porque tiene un coeficiente de permeabilidad. Coeficiente de permeabilidad, Gisela. ¿En qué momento hemos hablado de coeficiente de permeabilidad? Alto. Partición, Joel, exactamente. Coeficiente de partición. ¿Y qué tiene que ver este coeficiente de partición, Joel? Bueno, es la relación que tiene en cuanto a qué tan lipofílico no es una sustancia. Muy bien. Ese es uno, que sería complementando a lo que dijo Daniel. ¿Qué otra característica físico-química importante que ya debieron de haber visto en teoría con la doctora Meléndez? Porque ella es muy puntual en este aspecto. Yo la conozco y sé que es muy puntual en este aspecto cuando estamos hablando del proceso de absorción. Y principalmente en tracto gastrointestinal. El pKa del fármaco. Ah, muy bien, exactamente. El pKa, exactamente, Roxana. Ese es otro de los parámetros fisicoquímicos que se consideran aquí, justamente el pKa. ¿Por qué el pKa? Pues porque dependiendo si es elevado o si es bajo el pKa de este fármaco,
se va a disociar fácilmente. Y si es alto el pKa, ¿qué va a pasar? ¿Se va a disociar o no se va a disociar? No se va a disociar, pero es Muy más bien. probable que se absorba en el... No, exacto, Daniel, no se va a disociar y por consiguiente entonces va a poder absorberse fácilmente por esta vía, ¿de acuerdo? Entonces, aguas con eso, chicos, para que lo tengan bien presente, porque aquí ya se empieza a integrar todo lo que ustedes ya han visto en teoría y lo que ya se retomó de las otras prácticas. Si quiere continuar, doctor, adelante. Ahorita poco a poquito saldrán más preguntas. Muy bien. Ok, chicos. Bueno. Ahora sí, resultados. Muy bien. Antes de meternos a la estadística que tanto nos interesa a todos, quisiera corregirles el pie de figura, el título. Sí, porque recuerden que las prácticas tienen que ser sí autoexplicativas, pero no tiene que ser un párrafo de discusión. Entonces, aquí realmente lo que estamos evaluando, se está esquematizando y graficando es el tiempo de latencia. Entonces, nada más enfocar, no es necesario mencionar ahorita específicamente en el título de la gráfica, oral, IP y M, porque ya está en las leyendas, ¿sí? Ya está en la leyenda del gráfico. Entonces, aquí sería el título, un buen título hubiese sido efecto de la vía de administración, ¿sí? En el tiempo de latencia de la aparición de efectos, de los efectos de sedación, hipnosis y anestesia, del pentobarbital sódico en ratones NIH. Aquí no ponemos la dosis, el número de ratones por grupo experimental se pone al final con una N minúscula igual al número experimental, ¿sí? Pero es al final, no se pone en el título, ¿sí? Para que se entienda mejor el título del gráfico, a ver si lo puedo dibujar, nunca he usado esta parte, el título del gráfico llegaría hasta aquí. ¿Okay? Todo lo que está por acá es el título, entonces esos 3 líneas se pueden resumir incluso hasta 2 o nada más una, ¿sí? Quitando información innecesaria. Por ejemplo, en el título del gráfico no ponemos el peso, esto ya está en nuestro diagrama experimental, esta parte va al final como N minúscula igual a 8, que es el número de grupos, o el número de animales de experimentación por grupo experimental. La dosis también ya está en la metodología, esto también ya no se tiene que poner aquí. Y entonces vayan viendo cómo se va... Sí, resumiendo, pero va siendo todavía autoexplicativo. Si esto también lo pudiéramos pues obviar, esta parte, porque ya están las leyendas acá. Ahora, ¿qué sigue después del título? Que ya es el pie de figura que está pegadito conjunto al título de los gráficos. En el pie de figura les recomiendo siempre poner, pues como están los formatos de algunos artículos de investigación científica. Ahí sí, datos mostrados como la media, más su error estándar, que son esas barritas que se ven en la gráfica de barras. Datos mostrados como la media más su error estándar, análisis estadístico ANOVA unifactorial, ¿sí? Y ahí ya pueden poner si usaron una prueba post-hoc o no. Y ya al final ya ponen justamente esta parte que estuvo muy bien, que es las diferencias significativas serán considerados cuando el valor de P sea menor a 0.05 para este tipo de estudios biológicos. Otra cosa que le hizo falta al pie de figura es qué significan estos. Siempre que ustedes pongan superíndices en un gráfico que vaya a representar el análisis estadístico, en el pie de figura se tiene que especificar, bueno, la estrellita va a significar que hay diferencias significativas con respecto o en comparación a cuál grupo. Entonces yo le preguntaría ahorita al equipo que expuso, esta estrellita, ¿qué significa? Significa que es una diferencia estadística contra cuál grupo o contra cuál vía. Es que yo la coloqué, profe, porque quería comparar la diferencia significativa entre el grupo de la vía oral y el grupo de la vía intraperitoneal en sedación. Ahí. Ok, entonces aquí no hay que ponerlo en los dos. No sé si me estoy explicando. No hay que ponerlo en los dos. Si yo pongo, por ejemplo, aquí abajo, estrellita significa diferencia significativa contra vía intraperitoneal. Y entonces, a todas las otras que yo les pongo una estrellita encima, menos a la vía intraperitoneal, va a significar que esos grupos son distintos estadísticamente de la vía intraperitoneal. ¿Quedó más claro hasta aquí, chicos, chicas? Sí, profe. ¿Sí? No solo ponemos a la misma vía, porque no podemos decir, bueno, la misma vía fue distinta a ella misma, es una falacia. Entonces, siempre que pongamos esto, ¿contra quién? Por ejemplo, este rayito. Ay, no me sale.
este rayito, no hagan de cuenta, el rayito este rojo. ¿Contra quién? ¿Sí? El rayito significa que hay diferencia estadística contra la vía intragástrica o oral. Y entonces, sobre todos aquellos que sean distintos de la vía oral, va a ir el rayito colocado encima, menos sobre la misma vía que está representando. ¿Sí? Entonces, esos son los superíndices que ustedes tienen que manejar. Pueden ser símbolos, pueden ser letras, pueden ser lo que ahora sí el Sigma Plot les diga o el programa estadístico les diga. ¿Sí? Pero siempre hacer justamente este acomodo adecuado para que incluso ustedes al momento de exponerlo por los nervios, por la rapidez, no se vayan perdiendo entre tantos datos. ¿Dudas hasta aquí? Sí, profe. No, profe, todo claro. En el caso de este análisis, usted nos había mandado los datos. Entonces, pues, si nos damos cuenta, habían algunos que ponía NP de no presentó el efecto. Entonces, aquí, justamente la N que usted menciona, de hecho, les preguntamos y la profesora nos contestó, nos dijo que para esta cuestión, entonces solamente para cada, ahora sí que para cada grupo, indicáramos bueno, la N, el número de datos que se trabajaron, ¿no? Así Sí, es. sería así, y no poner como tal en 8, Así es. como la N general, ¿no? Así es. Para efectos de esta práctica que es nivel escuela, licenciatura, universidad, sí está bien hacer este tipo de análisis, aunque nuestras Ns estén dispareadas. Yo les preguntaría, el día de mañana que ustedes sean CUFIs ya hechos y derechos y formados con todas las bases, les llega a salir este tipo de estudio, ¿sí? Evalúame el efecto sedante de este nuevo fármaco derivado de las benzodiazepinas. Y ustedes lo hacen, tienen grupos de 8 animales y de repente empiezan a observar que en el transcurso del experimento se les mueren 2 de un grupo, 3 de otro, y entonces se quedan con grupos totalmente dispariantes, discordantes entre sí. Yo les pregunto, ¿lo reportan? ¿Lo repiten? Se reporta. Se reporta como un antecedente, pero para hacer un análisis estadístico, ¿cuántos datos creen que se necesiten mínimo por grupo experimental? Mínimo eran 5, ¿no? 3. 5 ya es arriesgarnos mucho, sí, se puede, pero mínimo 6. Mínimo 6, porque hagan de cuenta que tenemos 5 datos. 2 sí me dan, 2 no nos da, y en la primera vuelta este sí me da, y en la segunda vuelta este no me da. Entonces, 5 sí se puede hacer, nada más que ahí sí ahora sí va a depender del azar, del buen manejo que tengamos, de la experiencia al manejar animales de laboratorio, y decir, bueno, es reproducible. Pero siempre un buen análisis estadístico va a requerir mínimo 6 datos. Por eso es que si ustedes, al hacer el análisis, no tienen el mismo número de datos entre todos, incluso el programa les dice, no te puedo correr la prueba que me estás pidiendo. No están pasando, además de la prueba de normalidad, la prueba de homogeneidad de datos, es decir, que todos tengan el mismo número de datos, aunque el comportamiento sea distinto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí, los demás? Ok. Bueno, chicos, pues ahora, por ahí alguien dijo, Kruskal-Wallis, Joel. Kruskal-Wallis, ¿para qué tipo de datos es esa prueba? ¿Paramétricos o no paramétricos? No paramétricos. ¿Y qué tipo de datos es tiempo de latencia? Serían paramétricos, ¿no? Ojo con eso, porque aunque el programa nos diga, yo te puedo hacer esta prueba, tú confía, podemos tener falsos positivos de diferencia estadística, porque son 2 tipos de datos distintos. ¿Sí? Aunque el programa nos diga, te corro una Kruskal-Wallis, yo le tengo que decir que no, porque mis datos son paramétricos. Yo necesito correr una ANOVA para datos paramétricos. ¿Ok? Sí, profe. No es regaño, a todos nos pasó y todos tenemos que aprender de esto. Maestro, hasta aquí algo que usted quiera complementar, por favor. Sí, doctor, pues en esta parte también es importante, chicos. Bueno, primero que nada, pues a ver, creo que esta gráfica a mí me tiene un poco en confusión porque según yo, lo que les expliqué la semana pasada, deben haber puesto, sí, efectivamente, las vías de administración en el eje de las X y cada barrita debió haber representado el efecto, sedación, hipnosis o anestesia. Pero bueno, ya lo hicieron así, pues no pasa nada, no hay problema, solamente es para que tomen en cuenta pues cómo se les está solicitando
por un lado, ¿no? Por otro lado, también como les comentaba el doctor Gabriel, hay datos que salen pues pequeños, o sea, son datos, por ejemplo, que les dicen una n igual a 3 porque los demás no presentaron algún efecto y demás. Ya les explicó el doctor qué se hace en esos casos cuando pues tenemos esta situación. Sin embargo, yo les preguntaría, ¿cuál sería ¿por qué decimos 8 ratones? Sí, claro, les decimos 8 ratones porque ya es experiencia, ya son años de prácticas que sabemos que con esta cantidad, pues sabemos perfectamente bien que nos va a dar los efectos deseados. Sin embargo, como les dijo el doctor, el día de mañana que ustedes sean QFIs, ¿cómo determinan el tamaño de la muestra? ¿Con base en qué van a determinar el tamaño de la muestra? Acuérdense que tienen una muestra espacial y una muestra poblacional, no es lo mismo. Entonces, yo les pregunto cómo determinar su muestra poblacional, obviamente con base en la muestra espacial, pero pues de cuánto va a ser mi muestra espacial, ¿cómo lo harían ustedes? Yo no entendí bien la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, si por ejemplo tienes el día de mañana un protocolo donde tú vas a diseñar un experimento en el cual tú vas a probar pensándolo como lo trabajamos nosotros acá en la escuela, con productos naturales, y tú vas a comprobar que ese producto natural tiene un efecto antiinflamatorio, por decir algo, ya sea administrado por cualquier vía oral o vía tópica, porque casi siempre manejamos esas dos vías cuando hablamos de efectos antiinflamatorios de algunos agentes corrosivos como puede ser el aceite de crotón o como puede ser el TPA. ¿Cómo vas a determinar la muestra poblacional y cuál sería tu muestra espacial? La poblacional podría determinarse dependiendo del tamaño de la población, el margen de error, niveles de Claro. confianza y desviación estándar. Más o menos muy bien. Ajá, por ahí va, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otros parámetros debemos de considerar? Puede ser las características de la especie que vamos a utilizar. Por ejemplo, si van a un peso determinado o el sexo. También. Bien. Sí, también pueden ser los pesos, exactamente. Pero si en este caso yo estoy homogenizando que voy a usar puro ratón, y yo estoy dando por hecho que los ratoncitos van a tener pesos corporales de 25 más menos 5 gramos de peso corporal, puede que entre como parámetro, como puede que no entre como parámetro. Vamos a dejarlo que sí entre como un parámetro, pero algo más importante que puede ser para decir, bueno, esta va a ser mi tamaño de población y esta va a ser mi tamaño de espacio, ¿no? O sea, la cantidad de animales que voy a utilizar. Bueno, para no ahondar tanto en este tema, porque también hay que seguir con lo siguiente, casi siempre nos basamos en lo que son fórmulas para determinar el tamaño de las muestras, jóvenes. Debemos de decir, bueno, voy a hacer un protocolo de investigación sobre un producto natural. Ya decidí qué producto natural, ya hice mi etnobotánico, ya realicé todas las encuestas necesarias, entonces ya sé que voy a trabajar con esa planta en específico. Ahora lo voy a probar en ratones y voy a utilizar el TPA. Entonces, casi siempre, bueno, no casi siempre, en algunos casos se llega a determinar que, por ejemplo, la muestra espacial llegue a ser de una N de 100. Y de ahí se empieza a tomar, obviamente, como por un lado, como dijo la compañera Giselle, pues las desviaciones estándar, pero también los intervalos de confianza que vamos a determinar, que casi siempre es al 95%. La significancia que vamos a determinar cuando realmente encontremos esas diferencias, que va a ser de ¿cuánto? De 0.05. También se va a considerar las proporciones que va a tener justamente cada lote de animalitos para que podamos decir, bueno, mi N poblacional va a ser de tanto. Entonces ya con eso puedo decir, va a ser de 6, 6, 6, 6. 6 grupos de 6 animalitos, 36 animalitos en este primer bloque experimental. Pero si de esos 6, por ejemplo, resulta que como les comentábamos ahorita, 3 de ellos presentan el efecto y los otros 3 no presentan el efecto, entonces ahí ya no es estadísticamente viable. Tenemos que pasar a otro tipo de desarrollo experimental, es decir, tomarlo como antecedente, como les dijo el doctor, pero al mismo tiempo considerar que podemos encontrarnos con una probabilidad condicional y esa probabilidad condicional únicamente me va a decir que de todos los especímenes que yo utilicé en ese momento, voy a determinar si efectivamente su probabilidad va a ser de acuerdo al valor de significancia que yo estoy teniendo.
Porque puede que me diga el programa estadístico en sí, ¿sabes qué? Sí hay diferencia significativa y ¿sabes qué? Tu ANOVA está muy bien hecho y demás, pero es un programa estadístico, es una computadora. Nosotros como investigadores, como ustedes como futuros QFIs, debemos de aplicar el razonamiento, es decir, ¿está bien hecho? ¿Está bien elaborado? Si no está bien hecho, no está bien elaborado, ¿qué es lo que prosigue entonces, jóvenes? Lo que prosigue es entonces ser críticos y decir, bueno, entonces paso a un segundo bloque experimental, igual hago mi cálculo para tamaño de muestra poblacional y finalmente si veo que esto no me convence, paso a probabilidad condicional y ya con probabilidad condicional determino la probabilidad de un grupo donde todos mis datos puedan llegar a ser homogéneos o donde me lleguen a hacer falta datos porque resulta que mi N fue de 6, pero solamente 3 animalitos presentaron un efecto. Además, también consideren que si la N es pequeña, como la N igual a 3, la dispersión va a ser mucho más alta en esos datos. Es decir, cada uno de estos datos que van a estar siendo graficados no van a ser tan representativos como si tuviera una cantidad mayor de datos. Tampoco los datos deben de ser demasiados. Debe ser un número proporcional, un número coherente, congruente, que sea 6, por ejemplo, entre 6, 7 u 8, para que entonces diga qué tanta dispersión hay, qué tanto error estándar voy a tener, o qué tan poco, o nulo error estándar puedo llegar a tener. Esos son criterios que debemos ir aplicando justamente en el estadístico. ¿Dudas? ¿No? ¿Le entendieron? Ok, confiaré que le entendieron. Gracias, doctor. No sé si quiere continuar en algo más. Muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Ya más claros un poquito en bioestadística? Sí, profe, ya un poco más. ¿Un poco más claros? No pasa nada. Ahora, las pruebas post-hoc. ¿Para qué creen que sean las pruebas post-hoc o las pruebas post primera prueba estadística? Es decir, el programa primero te dice, ok, corriste una ANOVA, sí hay diferencias. Te recomiendo correr esta segunda prueba. ¿Para qué creen? ¿Qué función creen que tenga esa prueba post-hoc? Comparar, ¿no? Entre los valores. ¿De qué es esto? Exactamente. Te va a decir específicamente, ahora te va a comparar entre las medias de los grupos, para decirte cuál, porque la primera corrida te dice, si hay diferencias. ¿Cuáles? Pues quién sabe. Sí, hay un valor de P menor a 0.05, sí. Pero ¿cuáles y quién con quién? ¿Quién sabe? Por eso es que se elige una prueba post-hoc para justamente desmenuzar un poco más el estudio bioestadístico o estadístico y ahora sí decirte quién contra quién si tuvo diferencia, quién contra quién y quién contra no. Ahora, hay distintas pruebas post-hoc, todo va a ir en función de cuál es la información que tú quieres sacar de tus datos. Va a haber pruebas post-hoc como la prueba post-hoc Bunet, que te va a decir, ok, todos tus grupos experimentales contra un control, y tú eliges el control, ¿ok? Va a haber otro como el SNK o el Student Numerical Chaos que te va a decir todos contra todos, y a ver quién da. Y el Tuki, que es uno contra otro, pero tienen que tener el mismo número de datos. ¿Ok? Entonces también la selección de la prueba post-hoc nos va a dar todavía mayor profundidad de ese análisis estadístico y de esa significancia estadística que estamos observando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿No? Ahora, ya con todo este nuevo contexto que les acabamos de decir el maestro y su servidor, ¿hipnosis realmente podemos hablar que hubo diferencia estadística entre los grupos? Sí. ¿Qué les dijo el estadístico? Ah, bueno, pero es que en el estadístico lo dice mal, profe, entonces bueno, no supe cómo hacerlo, me salió. Es que, según yo, se tenía que comparar todos los valores por ejemplo, la vía oral respecto a las demás de sedación, hipnosis y anestesia. Y se tenía que comparar con las otras vías, pero a mí me salió al revés. Entonces se hizo una revoltura y pues la verdad yo sí me confundí, ¿no? Ok. Antes de llegar a eso de los valores de cero, porque también les causó muchísimo ruido si los meto o no los meto en el análisis, el valor de cero o el valor de NP. No les dio seguramente cuando corrieron la ANOVA de todos los efectos, porque recuerden que los efectos no están ocurriendo al mismo tiempo. Primero observamos sedación, después observamos hipnosis y a lo último anestesia, pero todo va en función del mismo sujeto experimental, pero son
efectos distintos. Por eso es que les decía el maestro, si bien aquí está la representación gráfica que yo en algún momento les recomendé para justamente facilitarles esta parte de la descripción, ¿sí? Efectivamente fue mi error, porque pues hubiese sido más fácil para ustedes, pues separarlo y hacer el estadístico por separado, ¿sí? Aunque la representación para la descripción, pues aquí sí se puede apreciar bien. Recuerden que no podemos comparar el efecto de sedación con el de hipnosis porque va después la hipnosis que la sedación, pero es el mismo ratón que estamos evaluando de manera presencial. ¿Ok? Ahora, ¿a qué creen que refiera el valor BNP? No presentó. No presentó el efecto buscado o evaluado de manera visual. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué valor numérico ustedes le asignan a NP? Ninguno. Es que no se Cero. puede poner ninguno. Entonces, No se le puede comparar ninguno porque ahí hay dos escenarios. Y es que justo a lo que les decía a quienes me preguntaron, los estamos exhortando a que hagan girar la rueda que tenemos acá arriba, porque bueno, si es NP, pudieron ser dos escenarios. ¿Cuál creen que hubiese sido el primer escenario? si es NP, Ajá. pues que sí lo presentó y nosotros no lo pudimos observar. Ok, entonces son tres escenarios. Un error de evaluación visible. No, pues sí, ya, mire, va saliendo información. Que la persona que era la encargada de tomar el tiempo de latencia no estuviese capacitada y confundiese los signos, porque por ahí también dijeron síntomas. Los ratones o los animales de experimentación no tienen síntomas, tienen signos que nosotros evaluamos. Un síntoma, acuérdense que es, ay, me duele mucho. El ratón no te puede decir, me duele mucho. El ratón solamente empieza a convulsionar, a contorsionar, y entonces eso es lo que tú estás evaluando, un signo del dolor. Ahora, puede ser este error al momento de la evaluación visual. ¿Cuál es el otro escenario? Segundo escenario. Que sí haya presentado el efecto, pero en un tiempo mucho mayor del que nosotros medimos. Ok, por ahí alguien del equipo mencionó la tolerancia. Recuerden que la variabilidad genética, ¿sí? También influye, ¿sí? En la manifestación o el tiempo de manifestación de un efecto farmacológico. Tercer escenario, ¿cuál sería? Si el segundo escenario fue que tardó demasiado, el tercer escenario, ¿cuál sería? La otra podría ser que a lo mejor su cuerpo igual por genética no lo resistió y se murió y entonces pues nos perdimos de ver sedación, hipnosis y anestesia. O era tan sensible y era parte de esa población de hipersensibles que en el momento en que administramos manifestó el efecto farmacológico, ya ni siquiera nos dio tiempo de decir, ah, el cronómetro, ah. Vean los tres escenarios que ustedes tenían como que, pues no intuir, sino describir más o menos y de buscar y rascarle un poquito más allá de decir, pues es que la prueba no me dio, es que el sigma me dijo que hiciera otra cosa, ¿ok? Siempre tengan esta curiosidad crítica de decir, bueno, ¿por qué no pasó como yo esperaba? ¿Qué está sucediendo de fondo? ¿Qué dicen los demás? Y aquí es justo luego en los reportes donde les decimos, busquen estudios similares y comparen. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hicieron allá que no se hizo acá? Esa es la discusión de resultados. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Obviamente, como no hubo evaluación del tiempo de latencia, pues todos esos NP no se pueden poner en el estadístico, ¿sí? No se pueden poner como ceros en el estadístico, porque pues estamos evaluando el tiempo en que se manifestó el efecto, pues un tiempo cero es que fue inmediato y entonces no, ni siquiera vimos no vimos la evolución desde la sedación hasta la anestesia, ¿sí? Desde el tiempo cero, ¡pum!, anestesia, ya no se movió el ratón. Y ustedes tienen que decir, bueno, por ahí también se dijo, se debió a las variaciones, dijo Max, se debieron a las variaciones, pero ¿qué tipo de variaciones? En este caso, biológicas, intrínsecas del animal de experimentación a nivel genético. Por ejemplo, esa parte de los metabolizadores rápidos, los metabolizadores lentos, está mediado por la genética y eso también influye en los procesos farmacocinéticos. No lo pierdan de vista. Si no, nada más es todo del fármaco. También el sujeto tiene factores que se tienen que considerar durante la farmacocinética. Maestro, por favor. Gracias, doctor. Sí, yo tengo una duda
que quisiera preguntársela a Maximiliano Cenea, que es del equipo. Hablaban ahorita de que, Joel habló ahorita de que habían realizado una prueba que justamente les comentó el doctor que, bueno, es parte de lo que están ustedes aprendiendo en este momento, ¿no? Identificar cuándo es una paramétrica, cuándo no es una paramétrica y cómo debo de tomarla en consideración. Metieron los datos en el sigma plot y pues les arrojó una prueba Kruskal-Wallis, cuando realmente ustedes están trabajando con una ANOVA unifactorial. Maximiliano, ¿por qué razón crees que haya sucedido eso? O sea, que en vez de haber dado el ANOVA unifactorial, pues le sugirió el programa estadístico ¿cómo se llama? La prueba Kruskal-Wallis. Bueno, lo que yo entendí, profesor, pues fue porque solamente en este método es como podemos nosotros encontrar una, ¿cómo se podría decir? Pues sí, más directo al resultado, al otro método, a lo que yo pude entender, comprender, claro. Entonces creo que es más completo el método como que hizo Yael. Ok, pues no me convenció. No, perdón, profesor. A ver, vamos a que te apoye tu compañero. Sí, claro. Dame tantito, que te apoye tu compañero Granados, Alberto. Sí, profe. Bueno, creo que cuando yo también le saqué los análisis estadísticos por cada gráfica, como lo separé, me recomendó Tukey primero. Entonces estaba... A ver, espérame. ¿Te recomendó Tukey? O sea, Tukey te dijo el sigma plot. ¿Sabes qué? La prueba estadística es Tukey. No, es que cuando corrí ¿cómo se llama? El análisis de la ANOVA, me marcó Sí. A ver, permítame tantito. A ver, chicos, ya se les olvidó lo que les dijo el doctor acerca de los post-hoc. O sea, estamos hablando... Tukey es un post-hoc. Yo agarro, meto mis datos en el sigma plot, los acomodo porque es como una hoja de Excel, le doy análisis y después ya los acomodo porque me hice datos crudos o con media, error estándar y con la N. Los metemos como datos crudos, ¿de acuerdo? Ya corremos, los seleccionamos, los corremos y finalmente, ¿qué nos va a decir este programa estadístico? Nos va a decir, bueno, nos va a aparecer una pequeña leyenda. Si todo sale bien, si todo marcha como debe de ser, entonces nos va a sugerir una prueba post-hoc. Ojo con eso, Alberto. Esa prueba post-hoc que nos está sugiriendo el programa es precisamente porque ya hizo el ANOVA, porque ya está viendo que el ANOVA pues no tiene ningún problema y adelante, ¿sale? Yo lo que le preguntaba a Maximiliano, por si no se entendió la pregunta, con toda confianza lo pueden volver a formular, es ¿por qué en lugar de haber seguido como debió haber sido, el programa estadístico sugirió una prueba Kruskal-Wallis y no una ANOVA unifactorial? Digo, eso es independiente al razonamiento que les dijo el doctor de, ok, son datos paramétricos, datos no paramétricos, entonces con los datos paramétricos, yo, obviamente porque yo soy la parte pensante y la máquina solamente hace lo que yo le indique porque ya está predeterminada, yo debo de definir cuál va a ser la prueba estadística a elegir. Ok, ya la elegimos. Pero el programa estadístico en sí, por una simple razón, indicó que no podía recorrer una ANOVA unifactorial, pero sí correr una prueba de Kruskal-Wallis. ¿Cuál es esa razón? Bueno, no, podría ser porque, se hace a una población, toda la población de las ratas, profesor. Tiene algo que ver con la población de ratones, no son ratas, acuérdense. Ratones, perdón. Sí, ratones. Pero también tiene que ver con otra situación. A ver, Giselle, ¿ibas a participar? Bueno, porque no estoy muy segura, pero creo que la Kruskal-Wallis es para determinar si existe o no una diferencia estadística significativa, pero, o sea, lo que compara son las medianas de 3 o más grupos independientes. Entonces, como nosotros comparamos más de 3 grupos y pues así, entonces yo creo que le valió si era paramétrico o no y nos mandó como que esa referencia. Pues no le tambaleó al programa decir, pues voy a agarrar una Kruskal-Wallis y le voy a decir al analista, ahí te va la prueba y a ver, tú dime sí o no y ya, ¿no? ¿Nadie, chicos?
Puede ser que a la hora de ingresar los datos no pasaba la prueba de normalidad y por eso le salía. Exactamente lo que acabas de decir, Adrián. Esa era la respuesta que quería escuchar. ¿Por qué no pasa la prueba de normalidad? Exactamente. Cuando ustedes meten datos estadísticos para una NOVA y resulta que no pasa la prueba de normalidad, que incluso les puede proponer como Smirnov, ni no recuerdo cuál es la otra que les llega a proponer, precisamente indica que falla esa prueba de normalidad. Entonces, al momento que falla esa prueba de normalidad, automáticamente va a sugerir la siguiente prueba, su análogo no paramétrico, en este caso la Kruskal-Wallis. Por esa razón, jóvenes. Pero como les dijo el doctor, pues mi razonamiento como ser humano, como sapiens sapiens, como persona estudiante de la licenciatura de QFI, próximo QFI a trabajar en las mejores farmacéuticas del mundo, eso me orilla precisamente a razonar y decir, yo si tengo datos paramétricos, tengo que escoger el ANOVA unifactorial. Si tengo datos no paramétricos, entonces tengo que elegir la prueba Kruskal-Wallis, ¿sale? Pero muy bien, Daniel. Felicidades, esa es la respuesta que quería escuchar. Gracias, doctor. Gracias, maestro. Chicos, ya están viendo lo que tanto les hacíamos hincapié en la práctica 1A de aquí es donde realmente se ve ya el efecto de haber hecho no una distribución aleatoria por los métodos aprendidos de los animales de laboratorio. Justamente el estadístico nos dice, no hiciste tu distribución aleatoria porque no hay normalidad en todos tus datos y haz lo que puedas con esta prueba no paramétrica y arréglatela solo. Entonces, vean todos los puntos críticos que hay que cuidar en un protocolo de investigación y ustedes que lo están aprendiendo aquí en una práctica de laboratorio. ¿Sí? Son muchísimos, pero pues sí pueden, pues ya hemos aquí a todos nosotros y sí podemos. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan sobre el estadístico hasta este momento? ¿Quedó más claro sus dudas nocturnas de las 10 de la noche, 1 de la mañana? ¿Cuáles serían ejemplos de variables no paramétricas? Frecuencias, intensidades, datos porcentuales, incidencias, rangos. Todo aquello que no tenga unidades, compañera, en pocas palabras. O sea, puedes tener ¿cómo se llama? Puedes tener un número, pero si no tiene una unidad que defina a ese número, entonces pues eso es esos son datos no paramétricos. Exactamente. ¿Vale? Como la escala del dolor, ¿te duele del 1 al 10? Pero pues un 8, pero pues no tiene unidades de medición. ¿Ok? Muy bien, chicos. Si ya no hay más dudas, pues continuemos. Buen trabajo. No todo estuvo mal. Todo se puede mejorar. Todo lo podemos mejorar. ¿Ok? Y pues espero que este brief chiquitito de estadística les sirva para otras materias donde se estén pidiendo ya pruebas estadísticas o análisis estadístico en sus resultados. Ok, chicos. Bueno, pues... Profe. Ajá. Bueno, solo para aclarar, porque creo que me revolvió un poquito al final. ¿Entonces tenía que haber sido una SNK o simplemente no había...? Pudo haber sido una SNK, pero cuando tengan una clase específica de estadística les van a decir incluso que hay pruebas que son más estrictas que otras para encontrar diferencias estadísticas entre los grupos. Y la SNK pues es ni muy severa, pero tampoco muy laxa. Entonces es como la intermedia en la que además te da información de comparación de medias entre todos tus grupos. Y bueno, doctor, si me permite complementarle, también, Adelante, por ejemplo de una prueba post-hoc muy estricta sería Bonferroni. Y una prueba estadística muy laxa, pues es justamente esta que están utilizando ustedes, que es la Tukey. Entonces ahí van a irse dando cuenta ya cuando si es que llegan a tomar un curso de estos que luego aparecen ahora sí que en línea, que les dicen de bioestadística y demás, o si les interesa la bioestadística, ahí les van a definir cuáles son precisamente las diferentes pruebas y cuál es el poder de prueba de cada una de ellas. Pero ahorita de ejemplo rápido, una de las más estrictas es Bonferroni y una de las más laxas o de las más tranquilas, como menciona el doctor, es la de Tukey y la intermedia pues es la SNK. Esto de estrictas o hay tabla, no hay tabla, se refiere a que, por ejemplo, Bonferroni solamente te va a decir, hay diferencia estadística si el rango de dispersión de datos es muy pequeño. A eso se refiere que es una prueba estricta. Quiere decir que tienes que tener errores estándares o desviaciones estándares bien homogéneos
y bien estandarizados para que la prueba te diga si es debido a lo que tú estás estudiando y no es al azar. A eso se refiere que sea estricta o laxa la prueba. Mientras que Tuki te puede decir, pues ahí casi se tocan los datos, pero hay diferencia estadística. ¿Ok? Bueno, chicos. Gracias. ¿No? ¿De qué? Vamos a ver ahora nuestra práctica 4. Ténganla a la mano por ahí un cuadernito, su calculadora. A las personas que tienen pendiente su examen diagnóstico, al final lo platicamos, no se preocupen. Ahí veo que están escribiendo, no se apuren. ¿Sí? Vamos a ver ahora la explicación de nuestra práctica 4. Nada más. Ok. Pues como ya bien lo dijo el maestro y como ustedes también lo han de estar viendo con la doctora Meléndez a profundidad en la teoría, ustedes ya tienen que estar en la parte de absorción, distribución, ya las fases farmacocinéticas como tal. En esta práctica vamos a ver la influencia de la vía de administración sobre los niveles plasmáticos de sulfatiazol, aquí sí, en la rata. ¿Ok? Antes de empezar, les recalco desde ahorita y se los voy a ir diciendo a lo largo de la presentación, no vamos a evaluar el efecto farmacológico del sulfatiazol. Desde ahorita les pido que se quiten ese chip y no me lo vayan a mencionar o no los vayan a mencionar en el reporte escrito, porque no tiene nada que ver con el objetivo de la práctica. El sulfatiazol es un antibacteriano y no vamos a evaluar efecto antibacteriano, vamos a evaluar cómo las distintas vías de administración influyen en el tiempo de aparición de los niveles plasmáticos de lo que estemos administrando. ¿Hasta aquí estamos todos entendidos? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, chicos, ahora pues continuemos. Me imagino que ya vieron con la doctora seguramente ya el proceso de absorción. Rápidamente y para ponernos en contexto, recuerden que la fase farmacocinética de absorción va a describir el paso de un fármaco desde el sitio donde se depositó a través de una vía de administración, atravesando barreras biológicas o membranas celulares con el objetivo de que ese fármaco llegue en la cantidad adecuada al fluido que lo va a distribuir. ¿Principalmente cuál? La sangre. La sangre. Correcto, Karen. Muy bien. Ojo, recuerden esto, la vía de administración no es la que tiene velocidad de absorción rápida. Ojo con eso también. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué tan rápido queremos que la cantidad adecuada del fármaco llegue a su sitio de acción para ejercer su efecto farmacológico, vamos a seleccionar estas herramientas que son las vías de administración. ¿Sí? También conociendo además que a través de estas vías de administración nos será más fácil hacer el depósito o colocar al fármaco en el sitio de contacto inicial donde va a empezar el proceso de absorción. Por eso es que les recalco, la vía de administración no es la que tiene la velocidad de absorción rápida para el caso de la intraperitoneal, sino que la vía intraperitoneal nos va a permitir depositar el fármaco en una cantidad adecuada en ese peritoneo, que es el sitio de absorción, y que por las características de ese peritoneo se va a favorecer o a incrementar esa velocidad de absorción. Como ven, pues no nada más hay que depender o dejar caer toda la responsabilidad del efecto farmacológico en la estructura química. Si bien es bien importante, también las características anatomofisiológicas de ese sitio de depósito van a ser factores a considerar para pues generar un tiempo de latencia mayor o menor en la manifestación de cualquier efecto farmacológico. ¿Sí? Tenemos la vía inhalatoria, las vías parenterales, las sublinguales, la oral y el contacto o la vía dérmica. Como se dan cuenta, pues es distinta la naturaleza anatómica y fisiológica en cuanto a irrigación sanguínea, ¿sí? Refiere capilaridad, y entonces esto va a favorecer que lleguen más rápido a la circulación sistémica en una cantidad adecuada para llegar a su sitio de acción farmacológica. ¿Recuerdan o conocen ya con la doctora Meléndez el término de biodisponibilidad? ¿O lo han escuchado nombrar? Sí. ¿Sí? ¿Qué es biodisponibilidad? ¿Qué cantidad del fármaco administrado, del total del fármaco administrado, es el que
va a ejercer efecto terapéutico sobre los, o va a estar en el órgano blanco. Exacto. ¿Sí? Entonces, la selección de la vía de administración, dependiendo del tipo de fármaco y lo que deseamos generar como efecto farmacológico, se va a elegir en función de incrementar ese grado de biodisponibilidad de esa cantidad adecuada de fármaco que tiene que estar presente en la sangre para llegar en la cantidad correcta a su sitio de acción. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien, chicos. Aquí les puse esta gráfica porque son las distintas vías de administración y las concentraciones plasmáticas máximas luego de la administración en el sitio de depósito. La primera línea, esta de color fucsia o rosa mexicano, ¿qué vía creen que sea de administración? Si tiene este comportamiento y esta concentración plasmática inicial. Endovenosa. Endovenosa. La endovenosa, porque ¿cuál es el proceso farmacocinético que no está presente ahí? La absorción. Absorción. Exactamente, sí. Y lo que sí vemos es un decaimiento a lo largo del tiempo, porque también recuerden siempre esto, las fases farmacocinéticas son simultáneas y no secuenciales. Todas ocurren al mismo tiempo. Entonces, desde que se está absorbiendo una porción del fármaco, también hay una ligera porción que ya se está excretando por cualquiera de sus vías mayoritarias. ¿Cuál va a ser también un criterio de selección de vía de administración? Pues aquella que nos permita en un transcurso temporal alcanzar la concentración mínima efectiva. Este término, ¿sí ya lo vieron con la doctora? Sí. Bueno, ¿Sí? creo que sí. Bueno, si no lo han visto, es muy sencillo. La concentración mínima efectiva es la cantidad que tiene que estar libre y disponible de fármaco en la sangre para ejercer efecto farmacológico. De estas 4 vías, ¿sí? Ya dijimos que esta es la endovenosa. ¿Cuál creen que sea esta, verde? Es una absorción un poco rápida y también una excreción muy lenta, ¿no? Bueno, lenta entre comillas, pero el proceso de absorción es la característica, es muy rápida. ¿Intramuscular o intraperitoneal? Intramuscular. Y esta de acá, ¿cuál creen que sea? Es lento el proceso, pero también la excreción es lenta. Oral. Oral. Vía oral. Y esta última, que es muy lento. Subcutánea. Subcutánea. ¿Ok? Ahora, de estas 4 vías, ejemplo, ¿cuáles van a poder alcanzar esa biodisponibilidad o esa concentración mínima efectiva para ejercer efecto farmacológico? ¿La intramuscular y endovenosa? Exactamente. Las otras no quiere decir que no sean efectivas, sino que van a requerir esquemas de readministración a lo largo del tiempo para justamente alcanzar, superar ese límite de concentración plasmática para empezar a ejercer efecto farmacológico. ¿Ok? Entonces sí, intravenosa, intramuscular, subcutánea y oral. Sulfatiazol. Este va a ser nuestro compuesto de estudio en el día de hoy en esta práctica. Es una sulfamida con efecto antibacteriano. Recuerden que no vamos a evaluar el efecto biológico de él, sino la cantidad de tiempo que tarda en llegar a sangre y manifestar su concentración plasmática máxima por las distintas vías. Estructuralmente hablando, se parece mucho al ácido para-aminobenzoico PABA, por lo cual también se infiere que utilice los mismos mecanismos de transporte celular que este tipo de sustancia. ¿Ok? Ahora, dentro de esta estructura química de la sulfamida, ¿qué observan? ¿Qué es este grupo? Amino. Un grupo amino. ¿Es amino primario, secundario, terciario? ¿Está protegido, está desprotegido? Primario. Es una amina primaria y está protegida o desprotegida. Desprotegida. Desprotegida, porque incluso tiene el benceno le está chupando esta electronegatividad y lo deja muy desprotegido a un ataque, ¿sí? De sustitución o de complementación. Recuerden bien este grupo porque es algo interesante que vamos a ver en este fundamento químico, porque esta práctica sí tiene reacciones colorimétricas y de fundamento químico. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, chicos. El objetivo entonces de la práctica es determinar cómo influyen estas vías de administración
en el tiempo de aparición y la concentración plasmática máxima después de la administración. Como metodología vamos a ocupar entonces ratas Wistar. Déjenme tomar la foto. Vamos a ocupar ratas Wistar, ¿sí? Se va a dar una acá, o se hubiese dado de manera presencial, o lo vamos a hacer cuando tengamos nuestra práctica presencial, una por equipo, y cada equipo va a evaluar una vía de administración, ¿sí? La dosis que se va a administrar va a ser de 200 miligramos por kilogramo de peso. Para justamente tomar y administrar esa dosis, tenemos una solución madre de sulfatiazol a una concentración de 200 miligramos por mililitro. Si nuestra rata Wistar pesa 250 gramos y tenemos que administrarla a una relación de dosis de 200 miligramos por kilogramo, ayúdenme a saber de esa solución de sulfatiazol, cuántos mililitros tengo que tomar para administrar a la rata a esa dosis en función de su peso. Es una regla de 3, chicos, no se preocupen tanto. Serán 50 miligramos, ¿no? 50 miligramos, pero es en volumen. A ver, a ver. ¿Qué es lo primero que ustedes harían? ¿Qué cantidad? 0.25 mililitros. ¿Perdón? 0.25. Exactamente, ¿sí? Son 0.25 mililitros. ¿A alguien le dio algo distinto? No, profe, me dio lo mismo. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas de cómo se hizo la relación? ¿No? Recuerden también que por lo general no administramos más del 10% del peso corporal total del animal. Si se dan cuenta, el animal pesa pues 250 gramos, estamos administrando 0.25 mililitros. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, pues ya hemos sacado el volumen que tenemos que administrar a nuestra rata con relación a la dosis y el peso de cada una de ellas. Administramos tiempo cero, sacamos muestra sanguínea al tiempo cero por función del seno retroorbital, porque pues tratamos de tener siempre valores basales contra cuales comparar el crecimiento de la concentración plasmática a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que hacer función del seno retroorbital antes de la administración, sacamos nuestra muestra sanguínea, administramos y ahora sí viene ya el muestreo, ¿sí? En los tiempos que están en la técnica. ¿Qué habíamos dicho sobre la toma de muestra por función del seno retroorbital? ¿De dónde se obtiene esa sangre? ¿De la red capilar? Es de la red capilar, no picamos ni inyectamos el ojo, es de la red capilar que está debajo de la cuenca ocular del ratón o de la rata. ¿Por qué dice ahí que hay que enjuagar la pipeta Pauster por una solución de oxalato de sodio? Perdón, oxalato de sodio. Es un anticoagulante. Exactamente, sí. Es un anticoagulante, nos va a permitir tomar la muestra de sangre completa y evitar que se forme el coágulo, ¿sí? Para también disminuir el grado de hemólisis, porque recuerden que cada que ustedes vayan a determinar de muestras sanguíneas, análisis a través de espectrofotometría UV visible, la opalescencia o transparencia de su muestra va a interferir con la absorbancia que ustedes midan. Entonces es bien importante que si son muestras sanguíneas, sean tratadas adecuadamente para evitar hemólisis. En este caso, pues buscamos trabajar con la sangre completa y no específicamente con el plasma, pero siempre que vayan a trabajar con plasma y UV visible, cuiden el grado de hemólisis. Muy bien, pues tomamos la muestra sanguínea de la punción del seno retroorbital, aproximadamente por cada ratón o por cada rata, podemos obtener hasta mínimo 0.300 microlitros o 0.3 mililitros. Subrayen este volumen porque va a ser importante al final para los cálculos. 0.3 mililitros de muestra sanguínea inicial. Luego la técnica nos dice, hay que completar esos 300 microlitros a 1 mililitro con agua destilada. Y luego
ese mililitro de la mezcla sangre-agua destilada la vas a colocar, o se hubiese colocado en un matraz Erlenmeyer con 20 mililitros. Hasta aquí, ¿qué volumen tenemos final? 21. Exacto. Ojo, vayan anotando estos volúmenes porque los cálculos están un poco, no engorrosos, pero sí enredados. Ok, entonces hasta aquí tenemos 21 mililitros, 20 mililitros de agua destilada y 1 mililitro de la mezcla sangre-agua destilada. Siguiente paso, añadir 4 mililitros de ácido tricloracético. ¿Qué función creen que tenga este paso? ¿Por qué ácido tricloracético? ¿A alguien le dio curiosidad? Acabamos de decir algo de que entre más transparente la muestra, pues mejor va a ser nuestra lectura de absorbancia de lo que estemos evaluando. ¿Qué creen que haga el tricloracético en esa sangre? Rompa eritrocitos. Va a ser una reacción de precipitación de eritrocitos, células sanguíneas, elementos formes, proteínas plasmáticas principalmente. Una vez que añadimos el ácido tricloracético para hacer esta precipitación, ahora sí, viene un proceso de filtración rápida en un embudo de separación, justamente para quitar este precipitado y quedarnos con el filtrado. ¿Y en el filtrado qué creen que va a estar? Plasma. Fármaco. El plasma con el sulfatiazol, exactamente. Ahora, el siguiente paso es crítico. Y ojo, porque aunque no me tocó a mí revisar los diagramas de flujo, seguramente en el seminario la doctora Yasmín les va a hacer esta observación. ¿Qué observan aquí en la reacción colorimétrica? ¿Van todos juntos o es uno por uno? Uno por uno. Uno por uno. No, por uno. Porque lo Ok. que tienen que investigar en el fundamento químico es por qué se hace uno por uno y qué hace cada uno de estos tres reactivos. Este es el fundamento químico, la reacción colorimétrica. ¿Qué hace el nitrito de sodio al sulfatiazol? ¿Qué hace el sulfamato de amonio? ¿Y qué hace el NET o el N1-naftil-etilendiamida? Y también aquí les mando a investigar por qué dice ahí 20 minutos en oscuridad. ¿Ok? Entonces, pues ya ese filtrado, que es el plasma, ya sin todo esto de la hemoglobina, los glóbulos rojos, las proteínas plasmáticas, a este filtrado con el sulfatiazol se le agrega primero nitrito de sodio, se deja reposar a temperatura ambiente la reacción a que se estabilice por 3 minutos, después se le agrega 1 mililitro de sulfamato de amonio, igual dejamos 3 minutos a que se estabilice la reacción, y por último, el reactivo del NET o de la N1-naftiletilendiamida va totalmente cubierto por papel aluminio, al igual que el tubo, y la incubación, por así decirlo, a temperatura ambiente o este tiempo de estabilización de la reacción de 20 minutos es en oscuridad. Se le puede cubrir, se le puede tapar, se puede poner dentro de una gaveta, pero en total oscuridad, y posterior a este tiempo de estabilizarse la reacción, ya se leen en absorbancias de 540 nanómetros, porque a esta longitud de onda es a la que va a absorber el complejo colorido de esta reacción colorimétrica. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ahí, chicos. Ahora sí, ahí vienen los cálculos. Primero vamos a empezar con la curva tipo. ¿Por qué es importante hacer esta curva de calibración? Para determinar la concentración. Exactamente, para que podamos interpolar nuestras absorbancias y podamos conocer la concentración del sulfatiazol a ese tiempo de muestreo. La técnica nos dice que tenemos primeramente la solución madre, stock o patrón, la solución a una concentración inicial de 0.2 miligramos por mililitro. Y de ahí nos dice la técnica, toma 5 mililitros, pásalo a otro matraz y afóralo a 50. ¿Cuál va a ser la concentración de esta solución B, chicos? Por favor, ayúdenme con el cálculo. 0.02 0.02. ¿Qué unidades? miligramos por mililitro. Exactamente, Isaí. Muy bien.
Ahora, estas alícuotas se van a tomar de la solución B. ¿Sí? De esta solución B tomamos 10 mililitros, 5 mililitros, 4 mililitros, 3, 2, 1, 0.5 y acá es 0. Yo les pregunto aquí, en estos 10 mililitros, ¿qué cantidad de sulfatiazol hay? Cantidad, no concentración, ¿qué cantidad hay? Si la concentración... miligramos. Ajá. 2 miligramos. ¿Cuánto? 2 miligramos. ¿Punto 2 2? miligramos. Serían .2, ¿no? 0.2. 0.2 miligramos. Acuérdense que la concentración de la solución B es de 0.02 miligramos por mililitro. Entonces yo multiplico esos 0.02 miligramos por 10 mililitros y entonces en estos 10 mililitros la cantidad que hay es de 0.2. Se le agregan los 4 mililitros del ácido tricloroacético para la reacción de precipitación y aforo a 25. ¿Cuál va a ser la concentración final de este punto? Si había 0.2 miligramos y lo aforo a 25, ¿cuál es la concentración final de ese punto? ¿5 por 10 a la menos 3? Hay algo hubo por ahí mal, Daniel. ¿Sería 8 por 10 a la menos 3? 8 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Aquí, recuerden que aunque se le adicionan 4 mililitros, el aforo se lleva a 25. Entonces, hay que dividir estos 0.2 miligramos entre 25 mililitros finales para conocer esta concentración, que efectivamente puede ser 0.008 o 8 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Miligramos por mililitro. Exactamente. ¿Sí? Y lo mismo sería para cada uno de los siguientes puntos de nuestra curva de calibración. Lo siguiente, chicos, sería que me dijesen para la alícuota de 0.5, ¿qué cantidad hay en 0.5 mililitros? Perdón, sí, 0.5 mililitros. 0.1. 0.01. Ah, sí. ¿Sí? 0.01. Y entonces, Sara, ¿qué concentración va a haber cuando afores a 25? ¿4 por 10 a la menos 3? 1, 2, 3. Por 10 a la menos 4, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más ya lo hizo? ¿Nos dio así o nos dio distinto? ¿Cuánto les dio? .0004. 3 ceros, 4. Sí. ¿Sí? Recuerden que aquí están en miligramos por mililitro. Lo siguiente que hay que hacer es pasarlos a microgramos por mililitro multiplicando por 1000. Y aquí están las concentraciones. 8 para la alícuota de 10 queda la concentración en 8 microgramos por mililitro. 4 microgramos por mililitro para la de 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Y nuestro blanco, 0. Ahora, de estos puntos a estas concentraciones, tomaremos 5 mililitros de cada uno de ellos y vamos a hacer la reacción colorimétrica. Se toman 5 mililitros en un tubo de ensayo y se le agregan 3 mililitros. ¿Estos 3 mililitros de qué son? De los reactivos de la reacción. Exactamente, de cada uno de los reactivos, ojo que se adicionan uno por uno. ¿Ok? El volumen final de la reacción es 8. Este también me interesa que lo anoten. Este volumen final de reacción colorimétrica y esta alícuota. Por favor. Muy bien, y ahora ustedes díganme, ya con estos nuevos datos, para este punto de la alícuota de 10, ¿cuál va a ser en este volumen final de reacción la concentración final en microgramos por mililitro?
De esta concentración tomo 5, adiciono 3, reacciona, y ahora ¿qué concentración tengo? De 5. Serían 5 microgramos por mililitro. ¿Ok? Hasta aquí, ¿se me quedó alguien por ahí perdido en las alícuotas? ¿Todos vamos hasta aquí bien? Lo que yo les recomiendo, y aunque suene de kinder, háganlo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Dudas, chicos? Chicos, chicas, ¿dudas? ¿Hasta aquí vamos bien con los cálculos? Y esto nada más es de la curva tipo, nos faltan las muestras todavía. ¿Dudas, preguntas, observaciones? Continuamos, Todo bien. regresamos. ¿Todo bien? Ahora sí. ¿Qué información vamos a sacar de la curva tipo? ¿Qué nos interesa de la curva tipo, además de la linealidad de nuestro método y la sensibilidad? La absorbancia. La absorbancia, sí, Sara, pero de la curva tipo, además, ¿qué vamos a sacar para nuestras muestras? ¿La ecuación? ¿Dónde? La ecuación de la recta, porque necesitamos interpolar exactamente la ecuación de la recta. ¿Sí? En su reporte escrito no es necesario que pongan la gráfica de la curva tipo, sino que nos pongan los datos de la ecuación de la recta, su coeficiente de correlación, etcétera. ¿Sí? Su valor de R cuadrado. Entonces, ya ahora vamos a hablar de un ejemplo puntual para una muestra cualquiera, si no es una de las que vamos a ocupar, para una muestra cualquiera, y cómo va este proceso de ir desde la medición de la absorbancia hasta la primera alícuota y hasta la muestra inicial de sangre, ¿ok? Entonces vamos a interpolar este valor de absorbancia, ya saben, despejamos en la ecuación de la recta la X, que es la concentración, y sustituimos el valor de Y, que es la absorbancia. No bostencen que me da sueño a mí también. ¿Ok? Ahora, hacemos la ecuación, calculamos ya nuestro valor de X o de concentración, que va a ser para este ejemplo, 1.8 microgramos por mililitro. Ojo con las unidades, por favor. Por la ley de Lambert y Beer, los valores de absorbancia están dados para 1 centímetro de ancho de la cubeta más 1 mililitro de solución, ¿sí? Además de la unidad de concentración de nuestra curva de calibración. Entonces tenemos que para esa absorbancia tenemos una cantidad de sulfatiazol de 1.89 microgramos por mililitro, ¿sí? Pero estos 8, ese mililitro que medimos viene de un volumen inicial de 8 mililitros. ¿Dónde vimos este volumen de 8 mililitros? ¿El volumen final de reacción? Exactamente, ¿sí? Porque aunque tengamos un tubo con 8 mililitros, en la celda de absorbancia, de la celda del espectrofotómetro solo cabe 1 mililitro, ¿sí? Pero no es la cantidad real total que tenemos en este tubo. Por eso es que hay que hacer la regla de 3 para conocer cuánto hay en ese tubo final de reacción. ¿Cuánto es, chicos? Por favor. 15.12 microgramos. Es esta unidad de acá. Ojo, si bien en ese volumen de 8 mililitros tenemos 15.12 microgramos, estos en realidad venían de la alícuota de 5 mililitros. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Si eso venía en una alícuota de 5 mililitros, ahora yo quiero saber cuánto hay en ese matraz de 25 que yo aforé. ¿75.6? ¿Cuánto? 75. Exacto, es este valor de acá, pero ojo, porque ahora ese valor que está en ese volumen de ese matraz aforado viene de la muestra sanguínea, ¿cierto o falso? Cierto. Y todos, pues ojalá no sea falso, doctor, ¿qué nos está diciendo? Ok,
Entonces, ese valor, esa cantidad de sulfatiazol viene de esa muestra sanguínea. Para nosotros poder reportarlo como concentración plasmática por mililitro de plasma, hacemos esta última regla de 3, en donde si tenemos 75.6 microgramos en 300 microlitros o 0.3 mililitros de la muestra extraída a ese tiempo, ¿cuánto hay por mililitro de plasma? ¿Okay? Y ya nos sale pues la concentración plasmática. Ojo, siempre digan la concentración plasmática al tiempo tal de muestreo. Que no se les quede corta la descripción de sus resultados. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Ok, chicos, chicas, muchas gracias. Recuerden que además, este reporte, además de tener fundamento químico, tienen que poner un ejemplo de cálculo para una muestra. No me vayan a poner las muestras de la curva tipo para una de las muestras, pero tiene que ser distinta a esto que estamos viendo aquí. Resultados. Ustedes van a tener que poner en el fundamento químico, como ya les mencioné, por qué se ponen uno por uno cada uno de esos 3 reactivos, qué reacción está ocurriendo con la adición de cada uno de esos reactivos, cuáles son los reactivos, cuáles son los productos esperados y las condiciones. ¿Se necesita un medio alcalino, un medio ácido o es indistinto? ¿Por qué en oscuridad? ¿Qué acaso es fotosensible? ¿Quién es fotosensible? ¿El compuesto colorido o la solución de NET o ambos o ninguno? ¿Cuál de los 3 reactivos está generando un cambio químico estructural en el sulfatiazol? ¿Se vuelve una sulfamida? ¿A qué compuesto se vuelve? ¿Ok? Todo eso tiene que ir en el fundamento químico con sus referencias bibliográficas y tienen que citar, no lo olviden, dentro de esa descripción del fundamento, la figura que está esquematizando lo que están describiendo. No lo olviden. Porque a veces ni siquiera nos ponen la imagen y ya no sabemos si es figura 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el título de la figura? ¿Sí? Entonces, esto es lo que tienen que hacer en la parte del fundamento químico de su reporte escrito. Estos van a ser los datos que les vamos a proporcionar ahorita con la asignación del reporte escrito. Son los datos de las absorbancias para los puntos de la curva de calibración. Esto les va a ayudar a elaborar su curva de calibración. Les reitero, no es obligatorio poner la gráfica. Los datos que nos interesa que estén descritos en el reporte es la ecuación de la recta y el valor de R cuadrado. Estos son los datos que también van a tener que analizar todos los equipos, ¿sí? Aquí no se vean con la finta de, yo soy equipo 1, nada más voy a hacer la vía oral. No, no, tienen que hacer en un gráfico todos estos datos y que se vea como el ejemplo que vimos al inicio de la presentación. Esta se está absorbiendo más, esta llegó antes a la concentración plasmática máxima o esta ni siquiera llegó, ¿sí? Justamente todo este recorrido que hicimos de los cálculos es para que con base en las absorbancias de cada tiempo de muestreo para cada vía de administración, ustedes calculen para ese tiempo cómo está la concentración en plasma del sulfatiazol. Recuerden no duplicar, por favor, la información. Si ya lo van a representar como gráfico, que es lo que se está solicitando, no pongan la tabla, porque son los mismos datos. Lo que sí les pedimos es que en la descripción de ese gráfico mencionen lo que estamos diciendo. Bueno, al minuto 15 se observó que hubo tanta cantidad de sulfatiazol y esto fue diferente o no, estadísticamente similar o no a lo observado por la vía intraperitoneal. Esa es una descripción de sus gráficos que les está haciendo mucha falta, ¿sí? En sus reportes. Entonces, ojo con esto. ¿Dudas hasta aquí? No, hasta el momento. No. Hasta el momento. Muy bien. Análisis de resultados. Nuevamente, nada más nos tienen que poner, no es necesario que pongan la gráfica, el coeficiente de correlación y la ecuación de la recta, ¿sí? Y los valores que tiene esa ecuación de la recta, ¿sí? La pendiente al origen, la ordenada al origen, etc. Obtener la concentración para cada muestra, ¿sí? Extrapolando en esa ecuación de la recta de la curva de calibración. Calcular la concentración para cada uno de los tiempos de muestreo y representarlo en una sola gráfica. En una sola gráfica vamos a tener los
las distintas vías y el comportamiento de la concentración plasmática. Recuerden que lo que ustedes están evaluando es el tiempo de aparición también. Por eso yo les decía, en la descripción de resultados no nada más nos pongan, bueno, la vía intraperitoneal pues sí llegó a la concentración plasmática máxima. Ok, sí, pero ¿en qué tiempo? ¿A qué tiempo de muestreo? ¿Fue antes o después que otras vías? Y ahí ya con esa información van a hacer o van a basar sus discusiones. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Y nuevamente, y nada más para concluir, les recuerdo que la gráfica tiene que quedar algo así. ¿Ok? Muy bien. Maestro, ¿algo que quiera agregar? No, doctor, considero que todo está, o más bien todo estuvo bien abordado, entonces no tengo ninguna observación hasta el momento, doctor. Yo nada más les digo, chicos, muchas gracias, maestro. Como estuvo bien abordado, y yo voy a revisar ese reporte, ojo. Ojo. ¿Qué pasó? Tan pronto. Ojo, porque me estoy tomando de verdad el tiempo para desmenuzarlo para ustedes. Y si yo veo por ahí un error que se explicó aquí, se pidió que no se hiciera, pues ahora sí, no, ya no va a haber maestro Titanic barco, ni modo. ¿Ok? Bueno, chicos, pues ya nada más lo que nos falta para concluir nuestra sesión del día de hoy, y ya por fin es viernes, es el examen final de la práctica 3. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Están listos para el examen? Se los voy a asignar una vez, doctor. Ajá, permítanos un momento, ahorita el maestro lo va a publicar y ya lo van a poder acceder por Teams. No olviden darle enviado, por favor, tanto al examen como a la asignación del Teams. Cualquier cosa que se cierre, no se cierre, puedan entrar o no puedan entrar, avísenos, por favor. Gracias, profe. Gracias. Ahorita Jenny.